Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Bien, hermanos, le voy a pedir que vaya a la carta de Santiago. Carta de Santiago en el capítulo 2. Vamos a hablar en esta mañana bajo el tema actuación y resultados de mi fe. Actuación y resultados de mi fe. Santiago capítulo 2. Vamos a tomar el versículo 14 en adelante. Damos lectura a la palabra del Señor tal como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su palabra nos dice en el versículo 14: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amén. Bueno, dejamos la lectura de la palabra del Señor hasta ahí, hermano. Actuación y resultados de mi fe. La fe, hermanos, es un actuar, es un vivir para Dios. Es un creer, es un confiar y es un depender de Dios. La palabra que hemos tomado en esta mañana nos muestra a Santiago hablando acerca de la relación que hay entre la fe y las obras. La salvación, todos sabemos que es por fe. La fe sola salva, pero la fe que salva no está sola. ¿Cómo es esto? Es que, hermano, Santiago no está diciendo que nosotros tenemos algo que hacer para ser salvos. Ya Cristo lo hizo todo y eso es suficiente. Así que si nosotros hemos creído en Cristo Jesús y hemos depositado nuestra fe en Él, dice la palabra del Señor que somos salvos. Pero lo que Santiago está diciendo es que si alguno dice que tiene fe, debe de haber en él un actuar. La vida del creyente no puede ser igual a la vida que estaba llevando cuando estaba sin Cristo en el mundo. Debe ser, hermano, diferente. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos enseña que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Que las cosas viejas pasaron porque ahora todas han sido hechas nuevas. Y si, hermanos, nosotros hemos sido hechos nuevos, si procedemos de una nueva creación, eso quiere decir que nos sometemos y vivimos conforme a preceptos diferentes a los que vivíamos anteriormente. Porque anteriormente nosotros nos dejábamos llevar por las corrientes del mundo, por lo que el mundo decía, por las modas del mundo, por lo que ellos creían. Pero ahora que estamos en Cristo, Dios nos ha capacitado para vivir conforme a lo que la palabra de Él manda. Porque la palabra del Señor nos dice, hermanos, en Ezequiel capítulo 36. Quisiera que viera lo que nos dice Ezequiel capítulo 36, en el versículo 26. Porque en 2 de Corintios nos dice que somos una nueva criatura, que somos un nuevo ser. Y mire lo que nos dice Ezequiel capítulo 36, en el versículo 26 nos dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es decir, hermano, que ahora que hemos venido a Cristo,
Ahora Él nos ha hecho nuevos, nos ha hecho una nueva criatura y nos ha puesto un corazón nuevo. Un corazón, hermano, que glorifique a Él. Un corazón que le sirva a Él. Un corazón que le obedezca a Él. No para vivir conforme a lo que nosotros deseamos, porque ahora, hermano, ese actuar en nosotros es Dios quien lo ha puesto. El hermano nos ha capacitado para que nosotros obedezcamos la palabra, para que nosotros actuemos conforme a lo que la palabra del Señor nos dice, no por nuestras capacidades, sino por lo que Dios ha hecho en nosotros. Si Él nos ha dado una vida nueva, si Él nos ha dado un corazón nuevo, si Él nos ha dado una mente nueva, es, hermano, para que actuemos como Él actuaría en la necesidad que se presenta. Por nosotros, hermanos, somos incapaces de hacer todas estas cosas. Pero el Señor, hermano, si hemos confiado en Él, si nos hemos convertido verdaderamente a Él, dice que nuestra fe no es una fe muerta, una fe que no manifiesta, hermano, una nueva vida, sino que dice que es una fe viva. Y usted sabe, hermano, que todo lo que tiene vida tiene movimiento. ¿No es cierto? Todo lo que tiene vida tiene movimiento. No hay nada que viva y que permanezca estático, sino que hay un mover, un actuar. Entonces, hermano, si nosotros vivimos para nuestro Dios, ya no estamos muertos. Ahora vivimos para Él. Ahora, hermanos, tenemos ese privilegio de ser llamados hijos de Él. Gloria al Señor. Por lo tanto, hermanos, el llamado que Santiago nos está haciendo es a que nosotros debemos de actuar. No debemos de permanecer estáticos, porque la fe que opera en nosotros nos hace mover, que cuando vemos la necesidad, haya en nosotros ese sentir de querer ayudar, porque es el mismo sentir que ha operado en Cristo. En Cristo, hermano, hubo ese sentir para venir a darnos a nosotros su vida, para que ahora, hermanos, por el sacrificio de Él, nosotros también andemos en novedad de vida. Así que, hermano, si hay en nosotros, si hemos nacido de nuevo, ese corazón es nuevo. Usted, a partir del momento que se convirtió a Cristo, estrenó corazón, estrenó vida, estrenó mente, porque Dios todo lo hizo nuevo. ¿Para qué Dios hizo todo eso nuevo? Bueno, porque dice la palabra del Señor que ahora, hermanos, que hemos nacido de nuevo, debe de haber fruto en nosotros. Porque el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Todas esas cosas, hermano, nacen no por una capacidad nuestra, sino porque el Espíritu que opera en nosotros va obrando en cada uno para que ese fruto se manifieste. Juan, hablando con aquellos que se estaban convirtiendo, les dijo: bueno, ¿y a ustedes quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Para qué usted necesita un árbol que no da nada? Le estorba. ¿Y qué hace? Lo corta. ¿Para qué? Para sembrar un árbol que produzca frutos. Por eso dice que Jesús fue a buscar fruto a una higuera y no la encontró. ¿Qué hizo Jesús? La maldijo y aquella higuera dice que se secó. Porque, hermanos, si Dios nos ha plantado, Él viene también a buscar frutos en nosotros. Y nosotros, hermanos, debemos de manifestar esos frutos. Por supuesto que estos son nacidos por el Espíritu Santo. Pero, hermanos, dice la palabra del Señor que un día Jesús, o muchos vendrán a Jesús y le dirán: Señor, aquí estamos porque somos tus hijos. Aquí estamos porque hicimos tu obra. Pero Jesús les dirá: nunca os conocí.
apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué dirá Dios eso? Porque no le hemos obedecido a Él. Porque actuamos conforme a lo que nosotros queremos o creemos que es correcto. Pero el creyente, hermano, su manual de vida es la palabra del Señor. Y a esta, hermano, es la que nosotros debemos de escuchar. A esta es la que nosotros debemos de escudriñar para poder vivir conforme a los mandatos que Él nos ha dado. Para poner por obra cada palabra que el Señor nos ha dado. ¿Para qué? Para que andemos en obediencia a Él. Porque una de las cosas, hermanos, que vemos es esa tendencia del ser humano a desobedecer, a rebelarse en contra de Dios. Pero ahora que andamos en una nueva vida, nosotros vamos a ver que ese espíritu que hay en nosotros nos mueve a someternos a la palabra del Señor, a andar en esa obediencia. Hermano, debemos de aprender de los ejemplos que el Señor nos pone de cómo actuaron algunas personas y los resultados que obtuvieron fueron fatales para sus vidas. ¿Por qué? Porque no quisieron someterse a la palabra del Señor. Y uno de esos personajes, hermano, que quiso vivir y quiso hacer lo que a él le parecía fue Saúl. El primer rey de Israel fue un total fracaso. ¿Por qué? Porque no quiso escuchar la palabra del Señor. No quiso escuchar al profeta que Dios le puso enfrente para que lo exhortara, para que le diera la palabra, el consejo de lo que el Señor demandaba de su vida. Dice la palabra del Señor en Primera de Samuel que Dios manda a Saúl a una misión, a que fuera y destruyera a Amalek. Porque Dios había dicho que iba a desaparecer a los amalecitas. Y entonces dice la palabra del Señor que Saúl va. Él, hermano, aparentemente obedece porque va. Pero cuando estaba en la guerra, dice la palabra del Señor que no cumplió con lo que Dios le había ordenado. No hizo conforme a Dios le había hablado. Porque Dios había dicho que todo lo iba a exterminar. Pero dice la palabra del Señor que Él escogió lo mejor. Que le perdonó la vida a aquel rey de aquel lugar. No lo exterminó. Entonces cuando el profeta va y lo enfrenta, le dice, bueno, ¿y qué has hecho? ¿Por qué estás actuando de esta manera? Le dice en el versículo 13 Samuel. Dice, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, ¿por qué balido de ovejas? Pues qué balido de ovejas y bramido de vaca es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero los demás los destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que has vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención
que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl sembró desobediencia y cosechó que Dios lo desechara de su presencia. Le dice el Samuel, mira, se complace Dios en que hagas esto y no en que le obedezca y preste atención a lo que Él te está mandando que hagas. ¿Vas a hacer conforme a lo que tú crees que es correcto y no a lo que Dios te ha mandado? ¿Por qué has hecho esto?, le dijo Samuel a Saúl. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué desobedeciste la palabra de Dios? El mandato de Dios, ¿por qué lo desobedeciste? ¿Por qué desobedecemos nosotros? Bueno, la palabra del Señor dice que Saúl respondió, yo he pecado pues, he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. ¿Por qué lo hizo? Porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Hermanos, si queremos obedecer a Dios, le tenemos que temer a Él. Porque, hermanos, si tememos a otra cosa que no sea a Dios, vamos a obedecer a aquello que le tememos. Y vemos el ejemplo de Saúl, que él escucha porque le tuvo miedo al pueblo, le tuvo temor. Entonces, a pesar de que él sabía que el pueblo estaba actuando mal, él consintió. Él no quiso reprenderlo, él no quiso decir no lo hagan. Porque a veces así actuamos nosotros. Dios manda, pero nosotros no ponemos nuestro temor en Él. Porque, hermanos, muchas veces le tenemos más miedo a las consecuencias humanas que a la obediencia y a las consecuencias que vengan del pecado. Hermanos, a veces nosotros tememos que el pueblo se disguste, que la gente se disguste, que no se sienta cómoda, pero no nos importa lo que piense Dios. Obedecemos, hermanos, lo que un jefe nos dice. No importa si entramos en desobediencia con Dios. Tomamos en poco lo que Dios ha hecho con nosotros. Samuel le dice a Saúl, aunque eras el más pequeño en tus propios ojos, eras pequeñito, pero Dios te ha engrandecido. ¿Qué éramos nosotros? Nada. No valíamos nada. Pero a veces tenemos en poco que Dios nos diga y nos llame sus hijos. Que Él diga que su pueblo es pueblo de príncipes, de reyes y de sacerdotes. Pero amamos más la gloria del mundo que lo que piense Dios. Obedecemos más al mundo en lugar de obedecer a Dios. Actuamos para agradar al mundo, pero no actuamos para agradar a Dios. Creemos, hermano, que el esfuerzo y la obra que el Señor nos está mandando a hacer, la podemos hacer cuando nosotros queramos y no cuando Él dice. Tenemos en poco el privilegio que el Señor nos concede de llamarnos hijos suyos. Samuel le dice, tú eras un pequeño, no eras nada, pero a Dios le ha placido ponerte por rey. Hermano, a Dios le ha placido llamarnos hijos suyos. A pesar de que no le podemos ofrecer nada. A pesar de todo eso, hermano, dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos de Él. Él, el Rey de la Gloria, no se avergüenza. Pero nosotros a veces nos avergonzamos de la dignidad que Dios nos ha concedido.
le dice Saúl a Samuel, yo temí al pueblo. ¿Dónde está mi temor? Porque donde yo he puesto mi temor, allí voy a manifestar mi fe. Si yo he puesto mi temor en las cosas del mundo, si yo temo al mundo, entonces, hermano, yo me voy a sujetar al mundo. Pero si temo a Dios, yo me voy a someter a Dios. Porque la palabra del Señor nos dice que no solo una vez Samuel le dijo a este pueblo lo que debían de hacer. En el capítulo 12, el versículo 24, Samuel les había dicho: solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerar cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. ¿Dónde está nuestro temor? ¿A quién estamos temiendo? ¿Por qué nos sujetamos? ¿Por qué estamos haciendo esa obra que nosotros estamos haciendo? Ese temor que nosotros estamos manifestando manifiesta también nuestra fe. Porque, hermanos, el actuar nuestro manifiesta en quien nosotros estamos confiando. Y este Saúl no quiso sujetarse. ¿Por qué? Porque temió al pueblo. Tuvo temor al pueblo y por eso, hermano, se sometió y desobedeció. ¿Cuántas veces, hermano, en nuestra vida han venido y vendrán situaciones en la cual vamos a entrar en confrontación y en desobediencia a lo que digan las personas, pero lo vamos a hacer para agradar a Dios? Porque si bien es cierto, la palabra de Dios nos manda a que nosotros debemos someternos, dice la palabra del Señor, a toda autoridad humana, porque las autoridades que hay son puestas por Él. Pero dice también la palabra del Señor que todo aquel decreto o ley que vaya en contra de su palabra, no nos debemos de sujetar a ello. Pero ¿qué hacemos? Posponemos nosotros el obedecer a Dios por querer, hermanos, sujetarnos a lo que dice el mundo. Dice el versículo 21, mas el pueblo le dijo: Saúl tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Le dijo: bueno, lo que hemos hecho es bueno, porque no lo hemos hecho para nosotros, lo hemos hecho para Dios, para ofrecerle sacrificios a Él. Pero la palabra del Señor no le había mandado a decir de esa manera. No le había dicho: perdónalo mejor y tráelo y sacrifícalo. ¿Por qué entonces ellos actuaron de esa manera? Porque ellos estaban poniendo su esperanza en el botín, en la ganancia que ellos iban a tener en el botín. ¿Por qué? Porque los sacrificios, después que se los ofrecían a Dios, ellos se los comían. Entonces, hermanos, ellos estaban pensando en la satisfacción de ellos y no el agradarle a Dios. Hermano, dice alguien: yo voy a trabajar duro, voy a trabajar fuerte por un tiempo, voy a dejar de ir a la iglesia porque no voy a tener tiempo para hacer eso. Y cuando ya haya establecido mi compañía, entonces le voy a servir con todo a Dios. Pero la palabra del Señor nos dice: necio, hoy vienen por tu alma y todo lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Quién se gozará en ellos? A veces queremos hacer la voluntad nuestra, porque queremos, hermanos, primeramente estar satisfechos nosotros y después complacer a Dios. Pero no se trata de esa manera. Dios, hermano, le dice Samuel: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. No me importa, dijo Dios, si lo traen para ofrecerlos a mí,
Pero yo conozco el corazón de ustedes, que no lo hacen por agradarme a mí, sino para satisfacerse ustedes. ¿Cómo, hermano, lo que estamos haciendo busca agradar a Dios o me busco satisfacer yo? Porque debemos, hermanos, con nuestro actuar, podemos ver si estamos en una fe verdadera, en una fe genuina, o si estamos en una fe muerta, en una fe que no salva, en una fe que no produce obras de obediencia a Dios. Porque cuando, hermanos, nosotros entramos en desobediencia a Dios, pensamos que la palabra del Señor es muy difícil de llevar, es muy difícil de cumplir. Pero Jesús dijo, llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Eso dice la palabra del Señor. Y es más, en Deuteronomios, dice la palabra del Señor en el versículo 10, dice que Dios habló, dice, y ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tenga prosperidad. ¿Qué pide Dios? Dijo, que le obedezcamos, que le creamos a Él, que dependamos de Él. Pero cuando, hermano, a veces queremos hacer la voluntad de Dios, pensamos que los mandamientos de Dios no los podemos cumplir. Pero la palabra del Señor dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Le dijo Moisés en Deuteronomios 30:11 al pueblo de Israel. Este mandamiento, dijo, no es difícil para ustedes. Si usted, hermano, piensa que ser un creyente es difícil, que es difícil obedecer la palabra del Señor, entonces usted no ha nacido de nuevo. Porque aquel que ha nacido de nuevo, no le es difícil producir los frutos que el Señor espera de cada uno de nosotros. ¿O usted cree que a un mango le es difícil dar un fruto de mango? No. Le es imposible dar una manzana. Pero usted no va a buscar una manzana en un árbol de mango. Dios no viene a buscar lo que no ha puesto en cada uno de nosotros. Si Él viene a buscar obediencia, es porque dice su palabra que leímos en Ezequiel, que Él ha puesto un corazón nuevo, un corazón para que le obedezcamos a Él, para que nos sujetemos y guardemos sus mandamientos. Él nos ha capacitado. Viviendo en una vida carnal es imposible. Es imposible. Pero viviendo una vida espiritual no es imposible. No es imposible, hermano. Dijo Juan en la primera carta, en el capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Los mandamientos de Dios no son una carga difícil de llevar para el creyente, porque el Espíritu Santo es el que nos ha capacitado. Pero hermanos, ahora en día decimos ser cristianos, nos llamamos cristianos, confesamos, hermanos, delante del mundo que creemos en un Dios todopoderoso, pero no vivimos conforme a lo que estamos predicando. No damos los frutos que el Señor espera de nosotros. Por eso la palabra del Señor nos dice en Mateo capítulo 7, que por sus frutos, dice, los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos
el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el que va a entrar al reino de los cielos. Entonces, hermano, no es solamente profesar una fe. No es solamente decir sí a lo que un predicador dice. No es solamente conocer la palabra. No es solamente congregarse, sino, hermano, el vivir una vida que agrade a Dios. Porque en la carta a Tito, Pablo dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. No vivimos, hermano, la vida que deberíamos de vivir. No vivimos, hermano, agradando a quien debemos de agradar. Sino, hermano, que nuestros hechos reflejan la fe que nosotros tenemos. Por eso, Santiago dice, ¿de qué aprovecha esta fe? ¿Puede esta fe salvarlo? No. No lo salva, porque una fe genuina, una fe auténtica es viva y actúa conforme a aquel que le ha dado vida. Y el que nos ha dado vida es Cristo Jesús. Por lo tanto, estamos llamados a vivir conforme al modelo de vida que el Señor Jesús vino a mostrarlo. Y el modelo de vida que Él nos mostró fue un modelo de vida de sujeción a su Padre. Dijo Jesús, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino a cumplir la voluntad de mi Padre. Hemos sido puestos en este mundo, hermano, no para complacernos a nosotros mismos, sino para complacer a Dios. No para agradarnos a nosotros mismos, sino a Dios, a Él, hermano, es que debemos de agradar. ¿Por qué, hermano? Quisiera que regresara a Santiago. Dice la palabra del Señor, Santiago tomando como ejemplo de obediencia a aquellos antiguos. Dice el versículo 20, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Las obras manifiestan el grado de perfección nuestro. Dios le dijo a Abraham en el capítulo 7, anda delante de mí y sé perfecto. Es decir, hermano, que Dios nos ha llamado, pero nosotros debemos de esforzarnos para llegar a una plenitud, a un, hermano, nivel espiritual de madurez. Cuando vemos, hermano, la vida de Abraham, vemos, hermano, que Dios lo llama a él y le dice, sal de Ur. Y él actúa. Él no se queda en Ur, sino que se va. Va caminando. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra prometida. ¿Sabía Abraham dónde estaba esa tierra prometida? No lo sabía. Le dijo Dios, ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Y él fue caminando, no por desconocer, él se mantuvo ahí hasta esperar que Dios le mostrara. No, él actuó. Él dijo, voy a caminar porque un día Dios me va a mostrar dónde es esa tierra. Y ahí va Abraham caminando por fe hasta llegar a la tierra que Dios le había prometido. Y estando en ese lugar, dice también que Dios le prometió un hijo.
Pero ese hijo no vino de la noche a la mañana. Ese hijo Abraham tuvo que esperar que viniera. Pero dice que Abraham le creyó a Dios. Quisiera que vieran en el capítulo 15 de Génesis. Génesis 15. De todas las promesas que Dios le hizo a Abraham, dice en el versículo 6, y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Dios justifica a Abraham por la fe que deposita en él. Abraham le cree que Dios era capaz, era poderoso para hacer lo que había prometido. ¿Por qué, hermano? Porque no consideró, dice en el libro de Romanos capítulo 4, su edad, ni la edad de Sara, ni la esterilidad de ella, sino que se fortaleció en la fe. Y hermanos, y dice que Abraham le creyó a Dios. No solamente le confesó, sino que le creyó. Y se mantuvo esperando la promesa. Esperando la promesa, hermano, que Dios le había hecho a él, que le iba a proveer un hijo. Pero no solo un hijo, sino le dijo una descendencia que será tan grande que si alguien puede contar la arena del mar o las estrellas del cielo, pues entonces va a poder contar tu descendencia. Era tan grande a un hombre que no tenía hijos, prometiéndole eso Dios, a pesar de la vejez de él y de su esposa. Pero él le creyó y él se mantuvo esperando que Dios cumpliera esa promesa. Pero ¿qué sucedió? Que un día viene ese hijo. Y ese hijo, hermano, le dio gran satisfacción a aquel anciano, a aquellos ancianos, a Abraham y a Sara. Pero un día Dios se le aparece también y le dice, ve y sacrifícalo. Llévalo al monte que yo te voy a mostrar y ahí tú lo vas a sacrificar. ¿Qué lo sostenía a Abraham para que obedeciera? La promesa de Dios. Porque Dios le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac. Pero justamente ese era el hijo que Dios le estaba pidiendo. Pero Abraham no se pone a discutir con Dios y le dice, bueno, ¿cómo es esto? Me has dicho que me vas a bendecir, que me vas a dar una descendencia tan numerosa, pero ahora aquel único que tú me has provisto y que además me has dicho que de él se me llamará descendencia, ¿cómo es que ahora me lo pides? Humanamente no lo podemos entender. No podemos entender esas cosas. Pero Abraham no se detuvo en su duda, sino que se fortaleció y fue a cumplir lo que Dios le mandaba. Y estuvo dispuesto, hermano, a sacrificar su hijo. ¿Por qué lo hizo? Porque le creyó a la promesa de Dios. ¿Cuál era la promesa de Dios? Que en ese hijo Dios le iba a dar descendencia. Y entonces, si en ese hijo era la promesa, Dios no se podía contradecir. Porque Dios nunca se contradice en lo que Él promete. Entonces, hermano, con esa palabra que él había recibido, él va en obediencia a Dios. Con esta palabra que nosotros hemos recibido, es que vamos a actuar en obediencia y en fe para nuestro Dios. No es en el consejo del mundo, no es con filosofías humanas, sino con el consejo de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Pero estando en aquel lugar, Abraham ya con todo listo, viendo a Dios y conociendo su corazón, vio, hermanos, que Abraham estaba decidido en su corazón a cumplir, a agradar a Dios, a poner a Dios en primer lugar. Dice que cuando Dios vio, Él le habló y le dijo: no lo hagas, porque yo ahora he visto tu fe.
para que, hermanos, no porque a Dios no conocía la fe de Abraham, sino para que Abraham ahora viniera a ser el padre de la fe. Y para que nosotros viéramos su ejemplo, ahora que nosotros vivimos también por la fe. Porque por la fe Él heredó grandes promesas. Dice la palabra del Señor en Génesis 22:16. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré. Tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Mire la bendición que nos da en el versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Por la fe de Abraham, hasta nosotros hemos alcanzado la bendición, porque en la simiente de Abraham, en Cristo Jesús, hemos sido nosotros también bendecidos. Bendito el nombre del Señor. Por cuanto obedeciste, por cuanto actuaste por fe, tu fe te ha perfeccionado. Tu fe ahora ha llegado a la meta de heredar las promesas. A veces actuamos, hermano, como aquel joven que vino a Jesús y le dijo: maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: los mandamientos conoces, muchacho. Así le dijo: pero todos esos yo los he guardado. ¿Qué más me hace falta? Le dijo Jesús: tú quieres ser perfecto. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Una sola cosa te hace falta para que seas perfecto: que ames a tu prójimo como a ti mismo. Porque, hermanos, toda la palabra se resume en el amor. Pero aquel muchacho dijo: yo los he puesto los mandamientos todos por obra. Todos los he puesto por obra. Él, hermanos, tenía un estilo de vida religioso. Él podía someterse a todos aquellos ritos, pero le faltaba el amor. Porque la fe sin amor es una fe muerta. Debemos, hermano, amar también a nuestro prójimo. Pero cada día Dios está obrando en nuestras vidas. Así como vemos, hermano, que la vida de Abraham fue llevada paso a paso. Así también la vida nuestra está siendo llevada paso a paso. Dice la palabra del Señor. Quiero que vea Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Dice el versículo 6: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, Pedro está diciendo que nuestra fe, hermano, así como el oro, para lograr una pureza, una perfección en el oro, dice que debe de ser procesado. Debe, hermano, de quitársele todas aquellas cosas que manchan su pureza. Así, de la misma manera, Dios, hermano, dice que debemos de ser probados. Nuestra fe debe de ser probada y va a mostrar los resultados conforme nosotros actuemos en fe. No es, hermano, que Dios nos está llamando para que fracasemos,
para que seamos eliminados, no, sino para que mostremos y le demos la gloria y la honra a Él, el cual nos fortalece en los momentos difíciles. Porque como hemos expresado en esta mañana que la batalla es del Señor, entonces, hermano, Dios lo que nos está pidiendo es que le demos lugar a Él para que Él actúe en nuestra vida y nosotros, nuestra fe, hermano, sea perfeccionada, sea conforme la fe que actuó también en Abraham. Abraham, hermanos, tuvo el privilegio de ser llamado amigo de Dios. El mismo privilegio que usted y que yo, que hemos creído en Cristo Jesús, disfrutamos. Porque Jesús dijo, ya no los voy a llamar siervos, sino amigos. Y esos amigos, hermanos, Dios quiere que le muestren fidelidad a Él. Que crezcamos, que maduremos y que demos el fruto, que lleguemos a la plenitud, como lo dice Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 en el versículo 13. Efesios 4:13 nos dice la poderosa palabra del Señor. Vamos a leer del 12. A fin de perfeccionar a los santos para que la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Dónde nos quiere llevar Dios? Es a que demos la estatura, el nivel que Él está demandando. Hermanos, por lo tanto, debemos de esforzarnos. Debemos de aprender de aquellas cosas negativas que hemos visto a través de la vida de Saúl. Debemos de aprender de él para que ahora nosotros nos podamos someter. Dios, hermano, ha hecho todo lo que podía hacer por cada uno de nosotros. Ahora depende del actuar de nosotros. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Vamos a actuar en fe? ¿Nos vamos a someter a Él? Pues los frutos que nosotros estamos produciendo, esos van a decir cómo nosotros estamos viviendo. ¿A quién nosotros estamos tratando de agradar? Si a Dios o al mundo. Pero cada uno de nosotros, por la palabra del Señor, debe de examinarse si está viviendo para aquel Dios que está confesando. Porque no podemos vivir como lo dice Pablo en la carta a Tito, profesando conocer a Dios, pero con nuestros hechos negando la obra que Él ha hecho en nuestras vidas. Sino que dice Él que Él espera que su pueblo también produzca frutos. ¿Frutos de qué? Frutos de amor. Frutos que dice la palabra del Señor que proceden del Espíritu Santo. Amén. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.